Buenos días, amadas hermanas. Hoy ya es nuestro penúltimo día en el estudio del Salmo capítulo 78. Hoy es viernes 28 de abril y vamos a repetir nuestro versículo de memoria para esta semana. Y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Salmo 78, 8. Como título para el devocional relacionado a este capítulo, que la notificasen a sus hijos. Vamos a ir a nuestra lectura bíblica del Salmo capítulo 78 y vamos a leer solo los versículos del 5 al 8. La palabra de Dios dice así: Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Vamos a orar. Amado Señor, Padre Celestial, en esta mañana suplicamos nuevamente tu dirección y tu ayuda. Gracias porque tú nos adviertes de la gran responsabilidad que nos has dado como padres de enseñar a los nuestros tu palabra, para que ellos puedan crecer en sabiduría, para que su vida pueda ser de agrado delante de tus ojos. Ten misericordia de cada una de nosotras. Ten misericordia de nuestras familias, Padre. Y hoy muéstranos algo más en tu palabra. Gracias porque siempre nos hablas. Gracias porque nos alimentas. Conoces nuestro corazón, conoces nuestras necesidades. Abre hoy nuestros oídos. Son mis súplicas en el precioso y bendito nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Mis hermanas, hoy vamos a ver ya el cuarto beneficio. Ya hemos hablado de los aspectos de este mandamiento. También vimos el primer beneficio, un poderoso beneficio que produce la palabra de Dios en la vida de nuestros hijos, para que ellos sepan de Dios, conozcan más a Dios. También hemos visto para que ellos confíen en Dios. Y ayer vimos el tercer beneficio, para que obedezcan a Dios. ¿Qué significa obedecer? ¿Cómo debemos obedecer? Y también la triste consecuencia al ser rebeldes y no querer obedecer a Dios. Hoy vamos a ver para que sean fieles a Dios. Y para eso vamos a ir al versículo 8 de Salmo 78. La Biblia dice así: y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios, su espíritu. Muchas personas nos ven a diario. ¿Qué ejemplo estamos dando? Y finalmente, este es ya el último gran propósito de notificar las cosas de Dios a nuestros hijos. Luego de que ellos ya las sepan, las conozcan, ahora van a confiar en ellas y también van a obedecerlas. Ahora la obra va a estar completa cuando ellos aprendan a ser buenos hijos delante de Dios, pero sobre todo para que no sean. En Cristo sabemos que somos nuevas criaturas, somos hechura de Dios a su imagen y semejanza, y ya dejamos de ser hombres muertos en delitos y pecados y con una conducta que desagrada a Dios. Segunda de Corintios capítulo 5, el versículo 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron,
He aquí, todas son hechas nuevas. Y primera de Pedro 2:9, la Biblia nos dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Ya no debo vivir más en tinieblas. Ya no debo buscar ni amar lo que este mundo ama y busca. La palabra de Dios nos va a enseñar hoy a través de este capítulo 78 dos grandes malos ejemplos, los cuales nuestros hijos no deben seguir. Vamos a ver el primer grande mal ejemplo. No siguiendo el mal ejemplo de sus padres. Nuestros hijos nos están viendo a diario. Cuando abrimos nuestra boca, cuando actuamos conforme o de acuerdo a las circunstancias que nos rodean. Y la Biblia dice, no siguiendo el mal ejemplo de sus padres. En este versículo 8, ellos van a llegar a cometer el mismo pecado que sus padres delante de Dios. Ellos van a seguir los mismos errores que sus padres cometieron y tristemente van a pagar también las temibles consecuencias de la desobediencia como la pagaron sus padres, pues estos son malos padres. Ojalá esa afirmación no sea una realidad en nuestra vida. Malos padres. En el versículo 8 dice, pues esta fue generación contumaz, una generación apartada, una generación que se resistió, que tuvo su servidura. Ellos se creían indómitos y no se dolían por su rebeldía, tampoco por los castigos que ellos recibían. Y en el versículo 40 de este salmo dice, ¿cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto? Lo enojaron en el yermo y volvían y tentaban a Dios y provocaban al Santo de Israel. Una generación apartada, una generación de dura cerviz, que se deleita en su rebeldía. Pero así como era generación contumaz, también describen a estos padres como generación rebelde, es decir, una generación que siempre estaba contendiendo con Dios y siempre estaba en desobediencia a Dios. Ellos no querían mejorar, ellos estaban obstinados en sus caminos rebeldes. Ellos siempre estaban en contra de los caminos de Dios y tristemente llegaron a ser malos ejemplos para sus hijos. Hermanas, nosotros debemos entender que una mejor instrucción, una instrucción de acuerdo a la palabra de Dios va a traer una generación, la generación venidera va a ser poderosa, va a traer la gloria a Dios y va a vivir bajo el temor de Dios. En este mundo es común que los hombres consideren que las costumbres familiares son lo mejor o pueden ser la mejor regla de crianza, pero la desobediencia no tiene que ser discipulada por el hecho de ser hereditaria. La lepra no deja de ser repulsiva porque se halla en la familia desde hace mucho tiempo. Igual va a seguir oliendo, igual va a ser hedionda, no va a ser agradable. Eso no va a cambiar nunca. En Salmo 78:17 la Biblia dice, pero aún volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto. Y en el versículo 32, con todo esto, pecaron aún y no dieron crédito a sus maravillas, sino que se volvieron y se rebelaron como sus padres, se volvieron como arco engañoso. Qué triste, mal ejemplo de los padres a sus hijos. Generación contumaz, padres contumaces.
apartados de Dios, padres rebeldes que levantaban la vista a Dios y decían, no, no voy a hacer lo que tú quieres, voy a hacer lo que mi propio corazón busca, así como los pueblos paganos que vivían en ese tiempo con ellos, a pesar de que vieron las obras de Dios, que conocieron también la palabra de Dios y también conocían la persona de Dios. Pero esta generación en el versículo 8 también dice que fue una generación que no dispuso su corazón a Dios. Su pueblo no se dispuso. Ellos no ansiaban buscar al Señor, no se anclaron en sus promesas. Ellos, al contrario, no se afirmaron en la seguridad que Dios le daba, no se levantaron y no prepararon tampoco su corazón al Señor. Nunca confiaron en su Dios, no se entregaron por completo a los brazos de su Salvador y su corazón estaba en las cosas de este mundo. Ojalá no seamos tibios, un pie con Dios, un pie en las cosas de Dios y un pie en las cosas de este mundo. Cuando uno ama al mundo, Dios se torna enemigo de ese que ama al mundo. Nuestro Dios es un Dios celoso. En Salmo 78, 22 nos dice que por cuanto no habían creído a Dios ni habían confiado en su salvación, ellos vieron sus obras, vieron cómo Dios con su mano poderosa los sacó de Egipto, abrió el mar para que ellos pudieran cruzar en seco, pero aún así no confiaban en su salvación, siempre dudando. En el versículo 19 de este salmo dice, y hablaron contra Dios diciendo, ¿podrá poner mesa en el desierto? ¿Podrá Dios? ¿Acaso no es un Dios de lo imposible? Pero ellos siempre dudando y nunca dispusieron su corazón a Dios. Pero también en el versículo 8 nos dice que esta fue una generación que no fue fiel para con Dios su espíritu. Es decir, ellos no se mantuvieron a pesar que Dios siempre fue fiel. Dios es fiel, Él no cambia, pero ellos no fueron fieles para con Dios. Y el espíritu de esta generación no aprendió a permanecer en los caminos del Señor. Fueron infieles de espíritu, buscaron otros dioses y se apartaron de su Señor, de aquel que los amaba, de aquel que los cuidó en el desierto, que los guió en el desierto, que los alimentó, que los llevó hasta la tierra prometida. En el Salmo 78, 34 dice, si los hacía morir, entonces buscaban a Dios, entonces se volvían solícitos en busca suya, y se acordaban de que Dios era su refugio, y el Dios Altísimo su redentor, pero le lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentían, pues sus corazones no eran rectos con él, ni estuvieron firmes en sus pactos. Qué triste, mis hermanas, porque en el versículo 58 nos va a decir también cómo es que no fueron fieles con Dios. Lo enojaron con sus lugares altos y le provocaron al celo con sus imágenes de talla. No, yo voy a servir a mis propios dioses. Yo voy a hacer lo que yo quiero. Yo voy a continuar siendo rebelde, voy a continuar con mi cerviz dura, voy a buscar lo que me satisface, no voy a disponer mi corazón para las cosas de Dios y no voy a ser fiel con Él tampoco. Pero si vamos a ver el ejemplo de Josué, en Josué 14:8 la Biblia dice, y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo. Pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios.
Ojalá no estemos dentro de este grupo, mis hermanas, dentro de este grupo de padres que son un mal ejemplo para sus hijos, sino que al contrario, día a día, con nuestra vida, con nuestro testimonio, podamos decir, pero yo cumplí siguiendo a Jehová, mi Dios. Meditemos hoy en esto, mis hermanas. ¿Qué estamos enseñando a los demás? ¿Qué estamos enseñando a nuestros hijos? Nos vemos el día de mañana. Que Dios las bendiga.